ya está nuestra invitada lista. Por supuesto está con nosotros la licenciada Marcela Tolaba, ella es psicopedagoga y el día de hoy nos va a hablar sobre la disortografía. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Sí, vamos a hablar de una dificultad muy poca conocida y como nombramos algunas otras, también suele confundirse muchísimas con otra o estar combinada con otra. ¿Sí? Sí. Es una dificultad que tiene el niño más que nada, porque no hablamos de adultos, sino hablamos de un niño, que tiene la dificultad de poder escribir correctamente. Sí. Sí, acá hay que evaluar si el niño en la edad escolar quizás no aprendió de forma correcta lo que es las reglas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, a poder saber cuándo lleva un tilde, cuándo es un punto, o si realmente no lo puede hacer. Por eso digo, suele confundirse muchísimo y generalmente se da en niños, no es que se da en la vida adulta, sino que se da en niños específicamente en nivel escolar. Sí. Preguntarte qué es, ¿no? La disgrafía y cuál es la distorgrafía. Sí, la disgrafía es una dificultad motora, ¿sí? Sí. Y la disortografía es la dificultad que va a tener el niño para escribir de manera correcta las palabras. Sí. Si no va a poder saber si la letra comienza con B, con D, por ahí o C y Z. Sí. Va a tener a confundirse por ahí en que cuando ocupa quizás el artículo, en qué caso puede llegar a comenzar con mayúscula, o en qué caso poner punto seguido, punto aparte. Sí. ¿Esto tiene algún componente genético, por así decirlo, no? No tiene un componente genético exactamente. Sí. Bien. Y es muy poco conocido, ¿no? No es que vas a ver habitual en un niño que tenga disortografía. Sí. Se lo confunde mucho y está relacionada con las dislexias. Claro. Ajá. Y ahí preguntarte, ¿no? Esta dificultad a la hora de escribir o transcribir, como decías vos, ¿no? Para la dificultad de asociar los sonidos, ¿cómo afecta en el aprendizaje del niño? Y hay casos que solamente se nota a la hora de escribir y quizás no a la hora de la lectura. Sí, habrá que evaluar bien, porque digo, en muy pocos casos son lo que va a ser disortografía así pura, solamente va a ser escritura. Siempre se la relaciona con las dislexias. Sí. Preguntarte, ¿en qué edad ya nos podemos dar cuenta que se lo puede diagnosticar a este niño? En este caso particular vamos a tener a partir de la edad de 6 años, 7 años, donde uno recién comienza a la edad escolar, a poder distinguir, ¿no?, las palabras y a poder escribir. Sí. Anterior 5 años no vamos a poder distinguir. ¿Cuál nos dijiste que era la causa? Disculpa. En esta casa es la dificultad a la hora de escribir, ¿sí? Va a tener distintos errores o omisiones a la hora de poder escribir o poder separar quizás la palabra de forma correcta. Sí. ¿Con un buen tratamiento el niño se puede recuperar? Sí, se recupera. No te digo como todo del 100%, pero va a recuperarse, va a poder afianzar en la escritura muchísimo. ¿Quiénes pueden diagnosticarlo en este caso? En este caso lo diagnostica quizás muy poco conocido acá una logoterapia y nosotros la psicopedagoga. Sí. ¿Y cómo llegan a ese diagnóstico? Primero se ve a ver de qué edad tiene el niño y de ahí se va evaluando si solamente es un error de aprendizaje que quizás tuvo en la casa o en la escuela, para descartar absolutamente que sea un mal aprendizaje y no sea realmente una disortografía. Sí. Preguntarte, ¿no?, si algún miembro de la familia tiene esta disgrafía o puede afectar también, digamos, puede afectar, okay. Sí, pero no es prevalente que tenga el papá o la mamá tenga esta condición y pueda ser transmitido, a diferencia de otros trastornos que vimos. Sí. Marce, preguntarte, ¿no? ¿Cuál sería el ritmo de trabajo que llevan ustedes con un niño que tiene disortografía y cuáles serían los ejercicios o actividades que tiene que hacer el niño paralelamente a asistir a ustedes
Pero en la casa, ¿cuál sería el trabajo? Bueno, como te decía, es bastante complicado en el sentido de que hablamos de la escritura y sabemos que todo niño, la verdad que la escritura es un tema bastante tedioso y dificultoso y cansa con rapidez, así que esto va a llevar un ritmo de acuerdo al paciente, ¿no? A la edad que tenga y a la predisposición que tenga el niño a la hora de trabajar. Sí. Sí, en este caso vamos a tener que nuevamente evitar el copiado excesivo, ¿sí? Y el dictado con mucho más razón. Solamente en casos muy particulares vamos a tener que tener el dictado. Porque si lo hacemos el dictado sabemos que el niño va a desaprobar, ponerle por así en un examen, más seguramente el parcial ese que le están realizando. Sí. Sí. Preguntarte, el tratamiento que le hacen a los niños no es con medicamentos, ¿sí? No, este no lleva medicación. Este es base natural, podríamos decirlo. Base natural, digamos, vendría a ser un reaprendizaje, por decirlo Sí. de alguna forma. ¿Y cómo es el trato que tiene que decir la mamá con el niño? Y acá tenemos que hermanos Por de ejemplo. mucha paciencia. Sí. Es prueba y error, o sea, hay que tener paciencia y hay que estar en el tema de explicarle que en qué caso vamos a ocupar una letra o la otra letra para que él pueda distinguir, en qué caso vamos a poner un punto aparte, un punto seguido, Sí. en qué caso explicarle va a comenzar la letra con mayúscula. Claro. Sí. Hay niños que, aparte de tener este tipo de dificultad, puede tener otra dificultad de aprendizaje. Sí, puede llegar a tener, puede estar combinada con distintas dificultades. Una de las más conocidas es la dislexia, después puede estar con alguna otra también relacionada, pero como te digo, suele confundirse con la dislexia que están ahí en este caso mal diagnosticadas, pero suele. Sí. Sí. ¿Cuántos tipos de disortografía existen? O por lo menos que vos digas que se pueden distinguir. Tenemos dos, que está justamente la que está combinada con las dislexias, Sí. que sabemos que es el tema de la lectura, y lo sumamos en este caso lo que es la escritura, la combinación de lectura y escritura, que puede llegar a tener el niño una dificultad a la hora de escribir, y la disortografía propiamente dicha, que solo va a tratar dificultades de la escritura. Tal cual. Sí. Y ahí en ese caso preguntarte, ¿no? ¿Cuáles serían los tips o qué es lo que les recomendarías vos a los papás que nos están escuchando tener en cuenta a la hora de cuando los chicos, por ejemplo, vuelven a la casa y no tienen copiadas las tareas, o porque hacen un dictado y llegan y copian la mitad, y muchas veces no, porque no presta atención, pero realmente hay un problema de fondo? Claro, en el caso de no llegar a copiar la tarea, por ahí es necesario hablar con la docente para que no suceda esto, porque tenemos a veces papás que no te quieren pasar la tarea por WhatsApp También, a otro, sí, entonces sí. por hablar con la docente y decirle que ella le facilite las copias de las actividades que ella va a dictar. Entonces evitamos el copiado y el pegado directamente en la hoja para evitar los errores, y bueno, sería uno. Después el hecho de practicar en la casa, siempre recorriendo a la reglita, que está un librito chiquitito donde tenemos las distintas reglas para que él se vaya dando cuenta de a Sí. poquito. ¿Requiere la presencia del papá y la mamá a la hora de que ustedes les corrijan, digamos? No requiere. Al comienzo no, pero después se puede trabajar conjuntamente con el papá y la mamá, sí, porque siempre se le da estrategia de cómo trabajar Claro. en la casa. Sí. Eso también está bueno. Y ahí preguntarte, ¿no? Si tiene que estar algún profesional extra a la maestra en el aula para acompañar al niño. No, en este caso no, solamente la maestra de grado. Bien. ¿Cuánto tiempo les requiere para que el niño pueda corregirse del todo, digamos? Y en este caso no te puedo dar un tiempo estimado porque va a depender de cada niño en particular, ¿sí? Ajá. Sí. Sí, Pero dale como mínimo para ver un pequeño resultado en todo tratamiento de 6 meses. Sí. Nos preguntan si esta dificultad le puede, si no es tratado al niño, ¿puede afectarle en grande? Va a continuar en realidad en grande, si va a mejorar su ortografía, notablemente su escritura, pero va a tener algunas equivocaciones. Sí.
Ahí preguntarte, ¿no? A la hora de relacionarse con los otros niños, ¿tiene alguna dificultad o es solamente en la escritura? Así No, solamente es específicamente. en la escritura. Por ahí, teniendo en cuenta, dependiendo cómo sea el niño, puede llegar a afectar también en lo que es su vida social. Darse cuenta que quizás uno tiene una pequeña dificultad y sentirse diferente, muchos niños al resto. Claro, también pasa eso, ¿no? En el Suele aula pasar. que se hacen un poco Sí, de niños que diferencia. quizás se agilan, pero eso va a depender también de cómo el niño sea emocionalmente, ¿no? Cómo se encuentre. Y cómo se trata en el aula eso. Exacto, La cómo maestra, la docente claro, lleve el tema con los compañeros. A tal ver, cual. quizás los nota de una manera diferencial y bueno, obviamente que se va a sentir diferente y extraño el niño. Tratemos Sí. de que siempre esté como un niño más. Sí, no hacerlo de lado ni para que no se sienta diferente. Claro. Sí, dicen acá que la timidez del niño puede dificultar esto, ¿o no? ¿Puede agravarlo más? No, porque en este caso no tiene que ver con el aspecto emocional del niño, sino más Sí. bien es el tema de la escritura en sí. Ahí está, Bien. respondida para la mamá. Sí, por supuesto. A ver, Marci, ¿qué otro tip o qué otro consejo le puedes dar a los papás para que puedan diagnosticar temprano, ¿no? La disortografía. Bien, otro tip que podemos darle a los papás también por ahí cuando los niños ya realizan quizás solos la tarea, es que uno cuando las corrige va a dar cuenta de los errores que tiene, pero por ahí el niño no se va a dar cuenta, entonces a ver, revisarlo juntos y decirle, a ver, fíjate si notas un error, dónde lo notas o quizás no lo note, va a decir, no, está todo bien, pero revisar siempre. Sí. Que él pueda darse cuenta y enseñarle cuál es la equivocación que cometió, ¿no? Sí. Igual el docente, o sea, a ver, al equivocarse, darle una pequeña ayuda que no sea, a ver, tan estricta a la hora de escribir y darles opciones, cosas que ellos puedan distinguir, a ver, es esta o es la otra, la opción como múltiple choice. Claro. Y no dejarlo tanto a la deriva como para que el niño escriba solito. Sí, sí. La verdad que sí. Y qué importante este tema, Ceci, ¿no? Sí. Acá nos llega un mensajito de Mónica que nos está escuchando. Nos dice, ¿dónde se puede conseguir ese librito que hacía mención la psicopedagoga? Son libritos que venden en todas las librerías, incluso lo venden en la revistería, que son reglas ortográficas. Ajá. Bien. Y eso como para tener a mano y para que ir trabajando en conjunto. Claro, ahí te dice, viste, cuando comienza con E, con D, con B, con R, el signo de puntuación, cuando una letra va a ser, lleva tilde. Sí. Es bastante útil para los chicos. Sí. Acá Lorena nos dice, ¿el niño nace entonces con distorgrafía? Dice. Van a ser, pero se va a ver visible recién a partir de los 6 años de edad. No va a ser que algo que vos lo vas a poder distinguir con facilidad cuando el niño tenga 3 o 4 años. A partir de los 6 años que ya comienza a ver todo el tema de la escritura y la lectura, ahí recién lo van a comenzar a distinguir. Sí. ¿Y alguna, por ejemplo, palabra o algo como para tener un ejemplo claro de cuando confunden las palabras? ¿Qué puede ser? O sea, por ejemplo, que tienen significados distintos pero se pronuncian igual. No sé, por ejemplo, votar. Hay un votar con B larga y un votar con B corta que significan... Claro, cosas ahí distintas. hacerle a los niños, enseñarle, está en el internet también justamente cómo hacer el movimiento de boca para cada palabra, para cada letra. Entonces, generalmente la B larga se dice que es como que uno está como silbando, en cambio la B corta siempre está pronunciando como si uno se estaría mordiendo los labios. Entonces, hacerlo bien pronunciada para que el niño pueda distinguirlo y avisarle, cuando vos veas que yo tengo un movimiento, va a ser la B larga, y cuando yo haga esto, va a ser la B corta, hasta que ellos puedan llegar a darse cuenta. Obviamente que sí va a haber palabras que quizás no se va a dar cuenta, pero bueno, es el enseñarle eso de a poquito que vayan.
Claro. Marce, ¿te ha pasado tener un alumno o alguien que tenga de esta dificultad de muy cerca? No exactamente, puramente, como te digo, sí acompañada de una dislexia, que estaba niño comprometido a la hora de la escritura. Sí. Sí. Otra cosa que también podemos notar como para que los papás que están ahí del otro lado es la dificultad de separar la palabra en sílabas. Claro, o sea, ahí también te vas a dar cuenta si tiene quizás o uno puede tener esta dificultad, ¿no? Si la sabe separar bien, obviamente que al comienzo, a la edad de 6, 7 años, se le dificulta a la mayoría de los niños Sí. la separación en sílaba, pero quizás si tenemos un niño de 9, 10 años que se sigue equivocando, ahí sí es llamado la atención para decir a ver qué está pasando, que no podemos separar correctamente la sílaba de la palabra. Claro. Sí. Yo te quiero preguntar, Marce, con respecto a cuando son niños, viste que uno siempre empieza, le regala juegos didácticos para armar palabras, con el abecedario. ¿Cuáles son los juegos más recomendables como para que el niño desde pequeño empiece a incursionar en el mundo de todo esto, ¿no? De la ortografía, de todo lo que está relacionado con las palabras? Para los niños pequeños hay unos juegos didácticos por ahí, niños de 4 o 5 años que son buenos, que son musicales, Ajá. sí, que vos les apretás y te va diciendo con qué letra comienza o cómo hace primero cuando son chiquititos el sonido de cada animalito, para que ellos vayan identificando y Ajá. vayan escribiendo. Y de ahí a pasar también con eso te va diciendo con cada letra. Por ahí siempre los chicos son más auditivos en el sentido de la palabra para que puedan escribir, porque están los otros juegos didácticos, pero son por ahí para más grandecitos y generalmente cuando son con letras los chicos tienden a aburrirse y dejarlo de lado. Claro. Sí. Hay que darle por ahí una vuelta de rosca a los juegos para que los chicos se puedan interesar en el juego y no se aburren, porque si no lo dejan una vez, Sí. ay no, ya está, pasamos a otro. Eso te iba a decir, ¿no? Porque hoy en día, no sé qué tanto son los juegos que se compran así como juegos de mesa didácticos, pero sí mucho el celular, porque desde muy pequeños les dan el celular para que jueguen. Sí, también hay aplicaciones Eso. lindas que no recuerdo en este momento, te miento y me voy a equivocar, pero ya te voy a decir, hay una aplicación también que justamente está muy linda, que se la baja de Play Store, donde te enseña también las palabras. Sí. Sí. ¿Y cómo hacemos, no? En el momento para hacer que la mamá lo estimule al niño desde temprano, desde los 6 años, como va a decir. Y siempre es a través del lenguaje, porque todo es a través del oído cuando uno es más niño, porque no te digo de lo visual, porque se le puede llegar a olvidar, y si tenemos niños por ahí que tienen una atención bastante dispersa, se va a olvidar muchísimo más rápido. Entonces todo a través de la audición. Sí. Tal Marce, cual. están haciendo cursos, me contaron, ¿no? Yo sí, Sí. sí. ¿Cómo Por eso están? fue mi demora de hoy. Ah, Contanos un poquito. No, estoy haciendo una especialización justamente y hoy me tocaba un examen con hora reloj, así que estaba al límite. sí. Sí. ¿Y con los chicos seguís trabajando durante todo el año? Sí, seguimos trabajando con los niños chiquititos. En realidad, como te digo, yo tengo pacientes desde los 2 años de edad Sí. hasta jóvenes adultos. No te digo adultos mayores porque todavía no es una rama que Claro. particularmente esté especializada, porque lleva su tiempo. Sí. Marce, ¿y aquellos que se quieran comunicar con vos, cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué redes? A través, bueno, a ver el WhatsApp, que es lo más clásico y más rápido por ahí, sí, mi celular es 387-154-716-187, o a través quizá de la página también, licenciada Marcela Tolá, pueden encontrarme. Siempre todo va redirigido al WhatsApp, por ahí, como te digo, la modalidad más rápida de Sí. comunicarse. Si ante cualquier duda que tenga la audiencia me puede consultar, no hay inconveniente, por ahí quizás no va a tener mi respuesta inmediata, pero la va a tener. Sí. Tal cual. Te agradecemos muchísimo, Marce, porque a pesar de que estabas a las corridas, te hiciste un tiempito para venir a charlar con nosotros sobre este tema tan importante que conocemos muy poco. Por supuesto, vas a estar invitada como siempre todas las semanas para compartir y para aprender cosas nuevas. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Marce.